En España hay un problema de vivienda, pero es importante identificar cuáles son todos los problemas que existen y no solo ir hacia un lugar, ¿no? Hay que liberalizar, hay que dinamizar el mercado, hay que facilitar el desarrollo de suelo, hay que facilitar o incentivar fiscalmente la compra de viviendas. ¿Por qué no intentas incentivar en lugar de intentar regular y echarle la culpa a los propietarios? Porque parece que los propietarios somos los que tenemos la culpa en este país. Yo siempre digo, invierte, la gente que nos ve, que nos critica a los propietarios de inmuebles, invierte tú el dinero en desarrollar, invierte. Los que están protegidos en este país, como no ocurre en países con sentido común, es que se protege al que no paga, se protege al delincuente. La propiedad privada es un derecho fundamental que a día de hoy no se está protegiendo en este país. Nosotros no estamos afectando precisamente a que haya un aumento de los precios del alquiler, los precios de compra en España. Lo que estamos haciendo precisamente es hacer que eso no siga creciendo, porque estamos dando salida a ciertos productos que no tienen demanda y lo estamos poniendo en valor. Cuando estudiaste en el colegio, fuiste a la universidad, ¿cuáles eran los hitos de tu vida? A priori, que tu familia te educó o que crees incluso, es más, que tiene cualquier nacido en nuestra época. Tener un trabajo digno, recurrente y comprarme una casa. Era el gran sueño, es decir, tu vida se tenía que conducir a comprar tu vivienda. Estos últimos 5 o 6 años que llevo emprendiendo, invirtiendo, pues me ha alejado de mucha gente. Hemos tenido aciertos, hemos tenido errores, tanto en el emprendimiento como en la compra de propiedades, y eso es lo que te da la capacidad de la toma de decisiones efectivas y de que hoy fondos o bancos confíen en nosotros en la gestión de su patrimonio. Estamos ofreciendo oportunidades de inversión que son gestionadas en alquiler por Mapi, garantizando Mapi esa rentabilidad al potencial inversor. Es nuestra primera modalidad de inversión que hemos lanzado al mercado. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Mapi. Es un placer para nosotros poder compartir con vosotros pues, toda la experiencia que llevamos adquiriendo a lo largo de estos años, hablar del sector, de lo que está ocurriendo. Lo vamos a dar todo con este podcast y nada, empezamos. Hola audiencia, un placer estar con vosotros. Soy Nicolás, uno de los fundadores de Mapi junto a Juan Carlos. Para nosotros es un placer estar aquí y la verdad es que estamos aquí tras un largo recorrido. Nuestra empresa nació en el año 2021, en un momento donde detectamos que había una gran oportunidad en el sector inmobiliario en España, en Europa y en el contexto global. ¿El por qué? Porque las dinámicas del mercado están cambiando, la forma de vivir ha evolucionado y no es la misma que hace 20, 30, 50 años y estamos aquí para cambiar la forma de hacer las cosas en el sector inmobiliario. Y por eso mismo hemos creado este podcast para hablar de actualidad, como decía Juan Carlos, hablar del sector y hablar de hacia dónde va y cuál es nuestro rumbo. Nuestro camino hasta aquí ha sido 3 años maravillosos donde actualmente estamos dando empleo a más de 35 personas de forma directa y a más de 50 de forma indirecta. Y hemos tenido una evolución donde hemos sido capaces de lograr la inversión de más de 3 millones de euros que han apoyado nuestro proyecto para hacer que hoy estamos haciendo disrupción en el mercado inmobiliario. Al final, tras la pandemia, nos dimos cuenta, Nico, Borja y yo, falta Borja, que es el tercer fundador de Mapi, que había un problema de acceso a la vivienda, un problema en el alquiler. Al final la pandemia abrió la mente a muchísima gente, quería más flexibilidad, quería despreocupación absoluta y eso es lo que Mapi al final pues proporciona, ¿no? Esa flexibilidad desde un mes hasta 11 meses, con servicios todo incluido, haciendo la vida un poquito más fácil a la gente, a nuestros inquilinos. A día de hoy, como comentaba Nico, pues estamos presentes en el top 5 de ciudades a nivel nacional: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Contamos con casi 1000 unidades ya en cartera. Tenemos una valoración de activos inmobiliarios en gestión de más de 130 a 140 millones de euros. Estamos felices de poder seguir creciendo, siendo disruptivos en la parte tecnológica, que al final es un pilar clave de nuestra compañía, nos hace diferentes porque, como decía Nico, dentro de esas más de 30 personas que tenemos en plantilla, gran parte de ellas se destina a tecnología para tener un servicio diferente, un valor añadido en el mercado que hasta el día de hoy pues, no estaba tan profesionalizado. Y nada, queremos seguir avanzando, mejorando, nuevos retos
Y nada, venimos aquí a contaros temas de actualidad, cómo ha crecido el sector inmobiliario a lo largo de estos años y cómo creemos que va a seguir evolucionando el sector pues, en los próximos años, ¿no? Nos dimos cuenta que había una gran oportunidad en el mercado residencial español, en toda esa oferta de viviendas desactualizada, sin uso, que hoy en día no se está poniendo en manos de nuevos inquilinos con las dificultades que actualmente está atravesando un sector que está sufriendo mucho como es el sector inmobiliario. Pero hay que contar las realidades y hay que ver todos los puntos de vista, no solo el punto de vista del inquilino, sino también el punto de vista del propietario. Hoy será uno de los temas que vamos a tratar en nuestro primer podcast. En España hay un problema de vivienda, pero es importante identificar cuáles son todos los problemas que existen y no solo ir hacia un lugar, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva global para entender en qué punto estamos. Por un lado, vamos a hablar de vivienda de obra nueva, pero también vamos a hablar de vivienda de alquiler y cómo entre ellos existe el punto y enclave de la inversión, que al fin y al cabo es una de las cosas por las que estamos aquí. Juan Carlos, tú en tu punto de vista, ¿qué consideras que son los principales hándicaps que hoy están afectando al mercado residencial? Tanto, si te parece, vamos a empezar con compra-venta y posteriormente pasamos a alquileres y entre medias pues veremos algunos puntos que están afectando en ambos sectores. Vale, pues al final yo creo que la problemática en España es clara en los últimos pues 3-4 años, desde que MAPI pues nace en el 2021, estamos sufriendo un incremento brutal del precio de la vivienda. Esto está provocado por varios motivos, ¿no? Uno clave, obviamente, es el desarrollo de suelo, de obras nuevas. Hay dificultad en el desarrollo de suelo, podemos entrar en mayor o menor detalle, pero al final hay un problema de plazos, de tiempo, al final no se le hace el proceso fácil a aquellas personas que quieren destinar sus ahorros, ya sean personales o profesionales, promotores, desarrolladores de suelo. Al final pasa mucho tiempo, muchas problemáticas y creo que una de las claves es la falta de, obviamente, es la escasez de oferta, ¿no? O sea, el problema radica en la escasez de oferta y en el desequilibrio tan grande que hay entre la oferta y la demanda. Una de ellas para mí es la escasez de oferta y la problemática que tienen los grandes desarrolladores de suelo para poner parque de vivienda en funcionamiento. Otra es que al final hay que hablar un poco de tema social y económico. En España tenemos unos salarios medios entre 25.000 y 30.000 euros. El salario más repetido en España oscila a los 15.000 euros. Y si al final nos vamos a Europa, vemos como países como Alemania, Francia, tienen salarios medios en concreto de 60 a 40.000 euros. ¿Por qué digo esto? Porque al final en España, cuando vamos a competir a comprar vivienda, también competimos a día de hoy con extranjeros porque no está regulado. Y nuestro competidor no solo somos nosotros los españoles, sino extranjeros que tienen también mayor capacidad económica para comprar el mismo activo inmobiliario que a lo mejor pues queremos comprar todos. Porque el problema en España, hay un problema de acceso a la vivienda, sí, cierto es, pero en las principales ciudades de España, porque al final, por dar un dato, el euro metro cuadrado en España oscila los 2.000 euros metro cuadrado y el alquiler medio en España oscila los 700, 800 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que para comprar una vivienda en España razonable, común y la más demandada, que pueden ser 80, 70 metros, 3 habitaciones, 2 baños, podemos obtener viviendas entre 140 y 180.000 euros en España. El tema no viene ahí, el problema no está ahí, o en alquilar una vivienda razonable por 600, 700 euros. Vienen las grandes ciudades, las zonas tensionadas en las que todo el mundo quiere vivir. Y ahí es donde yo creo que estamos teniendo un problema. Obviamente no se incentiva fiscalmente la compraventa de inmuebles y esto también hace pues que, como tú decías, ¿no? El 90% del parque inmobiliario lo poseen propietarios particulares, pues que también hacen que la dinámica en España, como tú bien decías antes, ¿no? ¿Qué decías? ¿Qué es lo que tú siempre piensas sobre...? Totalmente. Al final hay que entender que el contexto actual en España es que aproximadamente en torno al 90% de las propiedades están en manos de pequeños propietarios. Estamos hablando de propietarios que tienen entre 1 y 5 viviendas que pueden tener o no en alquiler, porque es ya su decisión. Luego hay otro 10% que está en manos de grandes tenedores. Dentro de los grandes tenedores podríamos hablar de empresas patrimoniales, socimis o también evidentemente podríamos incluir a los fondos. En general,
los fondos son compañías y el resto de patrimoniales que su portfolio de producto está enfocado a edificios en su gran mayoría, y digamos que los pequeños propietarios serían aquellos que tienen en su propiedad únicamente viviendas y no edificios. ¿Qué ocurre? Dentro de esas viviendas, ese 90%, hay diferentes tipologías y situaciones, ¿no? Podemos hablar de viviendas que no están en uso, que están cerradas, viviendas desactualizadas y luego viviendas en alquiler. Es decir, digamos que el queso se divide en tres partes, ¿no? Hoy se está hablando actualmente, llevamos un año 2024 donde hemos hablado muchísimo a nivel estatal de potenciales regulaciones. Lo que se está hablando es de regular esas viviendas en alquiler, cuando lo que no se está hablando es cómo incentivar que esas viviendas cerradas, esas viviendas sin uso o esas viviendas desactualizadas pasen a estar en la oferta, ¿de acuerdo? Que eso es un poco lo que hace Mapi, porque Mapi, por dar un dato, no va a la vivienda habitual, Exacto, que es a va a donde la iba. vivienda que no tiene uso, la que nadie quiere a día de hoy, porque la demografía en las familias ha cambiado. Ya no tenemos 4 ni 5 hijos. Mapi, a nivel granular, va a viviendas de más de 150, más de 200 metros. Esas son las viviendas que a día de hoy nadie quiere ni nadie compra, porque no son de su necesidad, ¿no? Totalmente, es decir, la tipología de producto y necesidad en el mercado es totalmente distinta. Un lado por el modelo familiar que ha cambiado, la gente tiene un hijo, dos hijos como mucho, es una gran inversión y no hay esa capacidad de ahorro que había antes. A día de hoy, de hecho, tú hablabas antes de la tasa de esfuerzo, ¿no? Hay una tasa de esfuerzo que se ha incrementado desde el 20 al 40% sobre la renta para pagar el alquiler o la potencial hipoteca de los propietarios actuales. Eso es un problema. ¿Por qué? Eso se debe a la inflación. Como tú decías, el salario medio en España es un salario bajo, no ha evolucionado, pero sobre todo ha habido una inflación creciente en el año 23 y 24 que nos ha que ha generado en el consumo un problema, ¿no? Que obviamente se puede ligar esto al sector inmobiliario, porque si bien es cierto, las materias primas en el sector inmobiliario también han incrementado su precio, hay un problema de base, ¿no? Que es cuántas viviendas al año se sacan a la venta de vivienda de obra nueva. Se estima aproximadamente que en España hay una necesidad de en torno a 150.000, 180.000 viviendas anuales que necesita el mercado para esas nuevas familias que se generan anualmente, o ese mercado que tiene esa necesidad, ¿no? ¿Qué ocurre? En España se están generando 50.000 aproximadamente, pero esto viene siendo desde el año 2012. Entonces hay una escasez de millones de viviendas que el mercado necesita para ajustar la oferta y demanda, que es el gran eslogan que tú comentabas y del que todo el mundo habla, ¿no? Y que es la pura lógica, es decir, hay muy poca oferta para la gran demanda existente en el mercado. Y esto se ve tanto en compra como en alquiler, ¿no? Y afecta a ambas. Pero es importante entender que la problemática en compra-venta es una y que también hay otra problemática en alquiler, algunas relacionadas, pero otras totalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario, no? Hoy no se está desarrollando suelo finalista. ¿Y el por qué? Por culpa de los plazos de la administración. Las dependencias municipales en comunidad y estatales son un problema para el desarrollo de nuevos suelos que al final que perjudican al desarrollo de vivienda. No estamos hablando que España necesite volver a generar 500.000 de viviendas anuales, que es lo que se generó de 2006 a 2008 interanual. Estamos hablando de que España lo que no puede es generar 50.000 viviendas de obra nueva. Entonces, claro, si limitamos urbanísticamente en la ampliación de los municipios y ciudades, ¿qué ocurre? Al final se produce una condensación de todo el mundo con una demanda concreta en ciertas ciudades y que genera un estrés de los precios cuando además hay un problema intrínseco, que es el que hablamos, es que un gran porcentaje de las viviendas que podrían estar en alquiler no están alquiladas porque están cerradas, no tienen uso o directamente están desactualizadas. Y hoy vivimos en ¿dónde vivimos? Vivimos en una era donde queremos todo y ya, y lo queremos todo con una calidad y no estamos dispuestos. Y existe muchísima frustración de las nuevas generaciones a la hora de buscar vivienda. ¿Por qué? Porque lo que hay, literalmente, es muy malo y lo poco que hay tiene una demanda altísima. Pero porque al final hemos tocado, o sea, lo que está claro, o sea, sentido común es que cuando tú más regulas y tocas un mercado,
bueno, eso ha pasado en París, ha pasado en Berlín, o sea, cuando tú intentas, ha pasado en Cataluña, cuando tú intentas regular un mercado, lo único que estás haciendo, si no lo haces bien, y generalmente en este país, pues desafortunadamente no se hace muy bien, por X o por Y, porque a lo mejor quien toma las decisiones para ajustar estas cosas o regular estas cosas, seguramente nunca ha sido propietario de muchos inmuebles o nunca ha tenido ese problema de acceso a la vivienda, ¿no? Es partiendo de esa base, pero hay que liberalizar, hay que dinamizar el mercado, hay que facilitar el desarrollo de suelo, hay que facilitar o incentivar fiscalmente la compra de viviendas. Quizás tengamos que regular la parte de cómo los extranjeros están comprando viviendas en España. Esto es gente que ayuda, ¿no?, al desarrollo del país, pero también, en cierta medida, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque si hablamos del barrio Salamanca, pues el 95% de las compras es de gente de gente extranjera, ¿no? En concreto Venezuela, Colombia y México, que habría que ver y habría que estudiarlo bien en profundidad, pero esto también está haciendo que estás compitiendo con gente que tiene mayor capital que un español, ¿no? Hablando también de esto, es que al final las zonas tensionadas y cómo el mercado en España está impactando está en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque tampoco se facilita, pues, las conexiones con otras zonas cercanas a las ciudades que te permitan vivir a las afueras con mejor o mayor recursos y tener acceso al centro de la ciudad con transporte público para poder, pues, facilitar el acceso a la vivienda en otras zonas. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere vivir en el centro de Madrid, y yo lo entiendo, pero no todos tenemos capacidad para competir con los extranjeros, o porque al final creo que hay, el otro día, un consultor inmobiliario me dijo que hay un piso en venta de cada 120 interesados u ofertas y un piso en alquiler de más de 150 personas. Está claro que... Pero vayamos a hace 30, 40 años, e incluso antes, te diría 20 años. Se desarrollaron muchísimos municipios en España. Hubo un gran boom, en este caso de desarrollo inmobiliario, de creación de obra nueva, y eso generó nuevos polos de atracción de nuevas familias que buscaron lugares. Uno de los grandes problemas que hoy existe es que hay una gran demanda, como tú decías, en ciertos municipios concretos o ciudades que tienen una necesidad por parte de los inquilinos de vivir allí, cuando lo que también se debería potenciar, como comentabas, precisamente es el desarrollo de áreas periféricas a las ciudades, donde la mejora de servicios a nivel transporte, a nivel hospitalario, sanitario, a nivel de ocio, totalmente, como dices, son fantasma, y al final que genera el rechazo de la demanda. Pero por la facilidad del transporte, pero hay desarrollos. Y cuando hablamos de Madrid, yo lo hablo mucho, ¿no? Cuando hablo con la gente, cuando divulgo sobre el sector inmobiliario, siempre cuento de que ese parque está, lo único que nos quedamos a medias, porque no hay una alianza, un interés común entre la ente privada y la ente pública, en la que faciliten. Hay muchos desarrollos a las afueras de Madrid, con una mejoría del transporte público, pues haría que la gente se plantee... Hay muchísimo potencial. Estamos hablando de que es una de las principales capitales europeas, Madrid, y va a seguir creciendo en los próximos años. ¿Cuánto está tardando la Operación Chamartín? Estamos hablando que la Operación Chamartín lleva paralizada 15, 20 años, donde no se ha hecho absolutamente nada por culpa de la administración. Lo que no puede hacer la administración es, para resolver el problema de desarrollo de vivienda, de obra nueva, pensar que la limitación de alquileres es lo que va a dar solución al problema. Es un parche, y al final lo que puede provocar, como tú decías, es precisamente lo que se provocó en otros países de la Unión Europea, que ya han testeado la limitación de precios, y lo que ha caído precisamente es la oferta. Y al final, ¿qué va a generar eso? Un aumento considerable de precios. Ciudades como Barcelona, en las que estamos, con la regulación que ha impuesto el gobierno, pues dicen, sí, ¿me estás regulando tú a mí? Perfecto, aumenta la economía sumergida. Y eso es real. En Mapi nosotros hemos ido a alquilar inmuebles y los propietarios nos dicen, perfecto, nos tenemos que acoger a este precio porque el gobierno nos ha dicho que nos tenemos que acoger. Un piso que de libre mercado pueden ser 2.500 euros, ahora el gobierno, por ciertas regulaciones, cuando es más de 150 metros te tienes que acoger al último contrato. Si en los últimos 10 años no ha estado alquilado, te tienes que acoger al límite de referencia que marca el gobierno catalán. ¿Qué te dicen? Yo lo tenía alquilado hace 2 años a 2.500 euros, ese inmueble. Ahora el gobierno me dice 1.500. Yo lo publico, legalmente lo voy a firmar por 1.500, pero ahora tú, si lo quieres, me tienes que pagar 1.500 en A
y 1000 en B. Y esto es real, y esto es lo que está pasando, aumentando la economía sumergida. Entonces, al final, es tirar piedras sobre su propio tejado. Lo que yo no entiendo es que esto ya está sucediendo en otros países y hemos visto que no funciona. ¿Por qué no intentas incentivar en lugar de intentar regular y echarle la culpa a los propietarios? Porque parece que los propietarios somos los que tenemos la culpa en este país. Yo siempre digo, invierte, la gente que nos ve, que nos critica a los propietarios de inmuebles, invierte tú el dinero en desarrollar, invierte en intentar, pues, arriesgar, como hacen los inversores, los desarrolladores de suelo, que invierten su dinero, recursos, empresas que dan mucho trabajo a intentar, pues, ganar dinero. Obviamente quien invierte intenta ganar, pero tienes que poner facilidades, liberar, y esto va a hacer que haya muchísimas más oferta en el mercado, proteger a los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado, que a día de hoy no lo hacen. Como decía Nico, un 90% somos particulares, y la abuelita de turno, como es el caso de mi abuela, no quiere poner su vivienda en alquiler. Mi abuela no quiere poner su vivienda en alquiler porque le da miedo a que se la ocupen o le hagan un impago, porque a día de hoy los que están protegidos en este país, como no ocurre en países con sentido común, es que se protege al que no paga, se protege al delincuente. La propiedad privada es un derecho fundamental que a día de hoy no se está protegiendo en este país, y esto está yendo en contra del mercado y por lo tanto en contra de los españoles. Totalmente. Es decir, al final se busca en la regulación de ciertos aspectos jurídicos la solución al problema, cuando lo que se debía es incentivar la financiación a los promotores para que desarrollen, la facilidad para la otorgación de licencias para los promotores igualmente, para que puedan desarrollar nueva vivienda, y al fin y al cabo la incentivación de aquellos propietarios que tienen vivienda, que no están usando y que podrían tener en el mercado, pero que no lo hacen ante la falta de protección jurídica. Y esto al final va a conducirnos a que la limitación del sector y la limitación de la oferta sea cada día mayor, ¿no? Y es por ello mismo que nosotros empezamos a detectar que por ahí había una gran oportunidad, ¿no? Había una gran oportunidad, en primer lugar, en solucionar a aquellos propietarios que tienen viviendas en propiedad que no las están lanzando al mercado porque son viviendas que no son atractivas para el mercado actual. Lo que no podemos pretender es que hoy en día haya inquilinos que alquilen viviendas de más de 150 metros cuadrados en centro de ciudad o en zonas céntricas, ¿no? Es inviable. 150 metros hoy en Barcelona, Madrid, son las principales ciudades a lo mejor de España. Estamos hablando dentro de la M30, por ejemplo, en el área metropolitana, de más de 2.000, 2.500 euros, y va al hilo de... Y viene por varios motivos, ¿no? Yo creo, el modelo de vida de las personas ha cambiado. La gente está mucho más tiempo fuera de casa de lo que estaba antes, ¿no? Luego, aparte de eso, su tasa potencial de esfuerzo para ese alquiler o hipoteca es totalmente distinto Ya no al es que el era 20, antes. ya no es el 20, 25, 30 que recomiendan, ¿no? Ahora estamos hablando de que inquilinos o amigos nuestros o gente que tenemos cercana que intenta acceder a la vivienda destina más del 50% de su salario a alquilar una vivienda. Una persona que en Madrid gana 1.500, 2.500 euros, si alquila él solo una vivienda de un dormitorio en Madrid, centro, estamos hablando de 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros. Destinan el 50% o más de sus salarios. Eso es una auténtica barbaridad. Es una locura y se ha incentivado por la falta de política, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que intentamos es dar una herramienta de gestión a aquellos propietarios que quieren poner en valor su vivienda y rentabilizar su inversión, porque, ojo, es que en España se ha invertido en inmobiliario y se ha invertido tradicionalmente en los últimos 50 años y no se va a dejar de invertir, porque somos así los somos españoles. así y queremos invertir en activos tangibles que podemos tocar. ¿Por qué? Porque es un tipo de inversión que nos da la tranquilidad que no nos ofrece una inversión como un plan de pensiones, o como puede ser invertir en bolsa, o como puede ser invertir en bonos del Estado. Esto quiere decir que nosotros, como inversores, no recomendamos a nuestros inversores invertir en esos productos financieros. Antes de que sigas, importante, para que la gente nos ubique en Mapi, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en Mapi
y hablamos ahora de la inversión que dice Nico y cómo los diferentes productos financieros pues tienen sus pros y sus contras versus a lo mejor la inversión inmobiliaria. Nosotros en Mapi ayudamos a inversores a comprar inmuebles, ya sean granulares, viviendas, inmuebles o edificios, a comprar esos inmuebles porque nosotros los tenemos detectados y les ofrecemos un producto de inversión paquetizado en el que Mapi es el inquilino. Mapi te alquila ese inmueble o te lo gestiona. Eso es una de las líneas que tiene Mapi y luego ayudamos a propietarios en el alquiler de sus inmuebles. Nosotros somos inquilinos y si tú tienes una vivienda o un edificio y quieres ponerlo en alquiler, nosotros te ayudamos a darle ese valor añadido a ese inmueble. Podemos ver si participar en el CAPEX o no, en la inversión para adecuarlo, lo podemos valorar y luego somos inquilinos también de ese inmueble. Por eso actuamos en las dos vías, ¿no? En el alquiler, alquilando inmuebles y en la inversión o compra, coinvirtiendo o ayudando a inversores a comprar activos inmobiliarios, ¿vale? Y ahora, si quieres... ¿Qué tipo de inmuebles? Como comentábamos antes, viviendas de más de 150 metros cuadrados o edificios en un estado value add que necesitan precisamente valor añadido, necesitan reformas, reconversiones para realmente poder lanzar ese producto al mercado. ¿Qué hacemos al final? Nosotros no estamos afectando precisamente a que haya un aumento de los precios del alquiler, los precios de compra en España. Lo que estamos haciendo precisamente es hacer que eso no siga creciendo, porque estamos dando salida a ciertos productos que no tienen demanda y lo estamos poniendo en valor y estamos generando que de ese 90% de viviendas que hay en el mercado que podrían estar en alquiler y no lo están, poco a poco haya más viviendas en el mercado. Pero obviamente la regulación que afecta a propietarios puede limitar esto, ¿no? Y puede ser un hándicap para su crecimiento. Y precisamente por eso nosotros hemos creado nuestro modelo de gestión, el cual, a través de tecnología, nuestro departamento de operaciones y nuestro departamento de inversión, somos capaces de ofrecer oportunidades de calidad en ubicaciones premium con una muy buena rentabilidad a partir del 6,5%. Estamos ofreciendo ahora mismo los últimos 4 proyectos han rondado el 7% bruto de explotación. Importante, del bruto al neto prácticamente como Mapi asume todo el OPEX, todos los costes que tiene la vivienda, del bruto al neto prácticamente no hay diferencia porque únicamente le tienes que descontar el IBI y los gastos de comunidad si es un inmueble granular dentro de una finca. ¿Qué quiere decir? Que estamos yendo al inmueble vacío, lo actualizamos y aumentamos. Cuando van en contra de empresas como Mapi, nosotros lo que estamos es ayudando al mercado a poner más oferta en el mercado para intentar ajustar los precios. Y por dar un dato, en Mapi cuando nosotros competimos con un particular por quedarnos un inmueble, nosotros no sobrepagamos ese inmueble. El alquiler, si vamos a competir, siempre intentamos estar por lo que pide el propietario o menos, no sobrepagamos el inmueble que pueda provocar un incremento de la oferta y en los precios de vivienda igual. ¿Y por qué hacemos esto, no? ¿Por qué hacemos esto? Porque es coyuntural. Hay una gran demanda de media estancia en España, en Europa, a nivel global. El mundo ha cambiado. La gente sabe dónde vive hoy, pero no sabe dónde va a estar mañana. La gente quiere invertir su dinero no en ahorrar para pagarse una hipoteca, aunque ya hablaremos en podcasts posteriores de todo el tema de una generación de oferta para la gente joven, ¿no? Y hablaremos porque tenemos varios proyectos que estamos trabajando en los que lanzaremos nuevas propuestas al mercado próximamente. Pero hablando de hoy, la oferta de producto que el Mapi tiene en el mercado, nosotros estamos dando respuesta a esa gran demanda de extranjeros o clientes nacionales que cambian habitualmente de ciudad por una necesidad laboral, profesional, académica, y lo que necesitan es llegar a una ciudad nueva y despreocuparse de todo, conocer gente, formar parte de una comunidad, tener un sistema al alcance del móvil donde pueden reservar una habitación, donde pueden acceder a su habitación y sobre todo donde al final se pueden despreocupar, ¿no? Porque vivimos en el mundo de la inmediatez y estamos resolviendo esas barreras que hay y sobre todo estamos eliminando una gran barrera porque hay un problema para llegar a un lugar en el que sentirse como en un hogar y eso desde Mapi lo resolvemos. Nuestro producto que entregamos al cliente final es un producto donde está todo incluido. Todo incluido, hablo de suministros incluidos, mantenimiento incluido, limpieza incluida, ropa de cama incluida. Al final ofrecemos producto premium en ubicaciones top en las cuales el cliente se despreocupa de todo. ¿Y qué hacemos? Encargarnos del property management del activo al completo. ¿Esto qué implica? La gestión total del inquilino. Y esto, de cara al propietario,
Bueno, vamos a profundizar un poquito en inversión, ¿no? Yo creo que es momento de Es hablar de fundamental. datos. Vamos a hablar de algunas operaciones de Mapi, porque creo que es importante para la audiencia, bueno, conocer un poco al detalle lo que hacemos, ¿no? Porque por un lado gestionamos activos de terceros, a aquellos propietarios que confían en nosotros, para dar datos reales. Hoy tenemos clientes desde aseguradoras, bancos, fondos que confían su patrimonio en nosotros, así como particulares. Y obviamente ahora con esta rama de inversión que lanzamos hace unos meses y que está teniendo todo un éxito y está teniendo una gran acogida, pues estamos empezando a ofrecer oportunidades de inversión a terceros para que inviertan llave en mano, dando confianza a Mapi al 100% a gestionar su patrimonio inmobiliario. Al final nosotros lo que buscamos es generar rentas pasivas a esos propietarios que tienen ganas de invertir, que confían en el sector, que creen en él como nosotros creemos, a través de un player como nosotros que les va a dar seguridad, confianza, conocimiento y solo al alcance realmente de un fee de gestión que tenemos, y al final lo va a hacer acompañado de expertos inmobiliarios, que es la clave, ¿no? Y no solo de expertos, ¿no? Nosotros somos una compañía 360, una compañía que dentro de su equipo tiene un departamento de data fundamental tecnológico que analiza los mercados calientes, que analiza dónde existen las oportunidades y que nos sirve de guía para nuestra visión terminarla en acción y terminarla en oportunidades, ¿no? Todo eso lo ponemos al alcance del inversor a través de nuestro equipo de real estate liderado por Juan Carlos, y obviamente somos capaces de gestionar todo ese patrimonio. Antes hablabas, hoy estamos gestionando 1000 unidades, un portfolio valorado cercano a los 150 millones de euros y un portfolio de mucha calidad, y no pensemos en mercados secundarios, estamos hablando de principales mercados nacionales, las 5 principales ciudades de España que están todas en el top 20 de ciudades demandadas a nivel nómadas Y digitales vivir. O sea, y decir, de ayer vivir. salió en prensa que Valencia, Alicante y Málaga, otro año consecutivo, 2024, como las mejores ciudades para vivir del mundo y trabajar según expatriados y nómadas digitales. Ojo. Y esto es clave, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque actualmente España estamos hablando de que es el país con más visitantes extranjeros internacionales de todo el mundo. Llevamos años alcanzando hitos históricos. Visitan actualmente España más de 80 millones de viajeros internacionales de corta estancia, ¿no? Y bueno, ahora que hablo de corta estancia, lo tocaremos también en pocas posteriores, hablaremos del sector turístico, hablaremos de la evolución, hablaremos de la potencial limitación también de la regulación de uso turístico, que ya se está viendo como en ciudades como Nueva York, que lo establecieron hace unos pocos meses, está aumentando precisamente el precio de los hoteles, porque la no liberación volvemos al mismo eslogan, lo que hace es aumentar el precio Siempre. y reducir La la oferta. oferta. Así que bueno, vamos con datos y vamos a hablar de De las inversión últimas puro, de oportunidades. MAPI, al final. España históricamente hemos sido, como decía Nico, un país proactivo en inversión inmobiliaria. Hay que dar un par de datos. Sí que es cierto que estamos lejos de la media europea en cuanto a alquiler. Los españoles queremos poseer activos inmobiliarios. Esto es positivo. En Europa, países nórdicos, esto da más igual porque entienden que hay diversas fórmulas. Son más inversores que propietarios en países nórdicos. Y esto también está cambiando en España. La gente, yo ya veo gente joven que prefiere invertir, tener ingresos pasivos y luego vivir de alquiler, porque vivir de alquiler no es tirar el dinero como mucha gente piensa, porque te da libertad para poder tener pues otras facilidades. Pero yendo a la Una inversión, pregunta, Juan Carlos. Cuando estudiaste en el colegio, fuiste a la no universidad, me enseñaron te absolutamente nada criaste en tu casa. No, no, la pregunta no va dirigida por ahí. sobre el sector. ¿Cuáles eran los hitos de tu vida, a priori, que tu familia te educó o que crees incluso, es más, que tiene cualquier nacido en nuestra época? El 99% de los españoles tienen el mismo enfoque que tenía yo cuando era pequeño. Vas a la escuela, vas a la universidad. ¿Y cuáles eran mis objetivos? Pues tener un trabajo digno, recurrente y comprarme una casa. Era mi objetivo. Antes probablemente comprarte un coche, pero luego estaba comprarte una Comprarte una casa. casa y vivir yo ahí. Era el gran sueño, es decir, tu vida se tenía que conducir a comprar tu vivienda y a partir de ahí tu vida se volvería algo más tranquila. Luego hubo otros sueños en los baby boom donde aparte de comprarte una casa estaba a comprarse el chalet o la segunda o tercera residencia, porque ahí las cosas fluían mucho más, pero era justo lo que acabas de decir, ¿no? Y la realidad es que hoy eso no ocurre, pero ojo,
Cuando hemos viajado, tú has vivido fuera de España, has estado en Latinoamérica muchísimos años, yo he estado liderando un proyecto también del sector turístico, donde he viajado muchísimo. ¿Qué ocurre de la realidad de la gente joven de otros países? ¿Tenían los mismos sueños que nosotros o pensaban que iban a vivir de alquiler toda su vida? Yo lo que he notado es que en España estamos muy cerrados al desarrollo de negocio, al emprender. Nosotros dos somos emprendedores, además de inversores inmobiliarios, y la mentalidad que tenemos, pues muchas veces sale fuera de lo común, pero porque es lo que nos educan. Al final en el colegio, en este país, pues no nos enseñan nada del dinero, no nos enseñan nada de educación financiera, cosa que sí que sucede en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Latinoamérica. Allí te enseñan, te ayudan psicológicamente a fracasar a la hora de emprender. Aquí no. Aquí si tú emprendes y fracasas eres un fracasado, estás mal visto. Al final, pues yo creo que a ti te habrá Has pasado. quebrado una empresa. Has quebrado una empresa, yo creo que a ti te habrá pasado. Yo lo digo siempre, al final en estos últimos 5 o 6 años que llevo emprendiendo, invirtiendo, pues me he alejado de mucha gente, pues porque al final es gente que piensa diferente a ti y solo por pensar diferente a ti, pues no tienen el mismo respeto. Yo respeto a todo el mundo y que haga todo el mundo lo que quiera, pero sí que es cierto que cuando tú piensas diferente y piensas que invertir, emprender, te puede proporcionar una libertad y una satisfacción personal, como siempre digo, ¿no? El éxito superficial y el éxito de la vida, ¿no? El tener una familia es totalmente diferente al éxito superficial, a conseguir cosas, a fracasar, a tener éxito, y yo creo que la mentalidad que hay fuera de España es totalmente diferente, pero porque viene de muchos años atrás. Pero bueno, yo creo que por meternos en la parte de inversión en Mapi, al final en Mapi estamos ofreciendo producto para grandes propietarios, profesionales o particulares, viviendas en zonas prime, viviendas que estamos pues garantizando, es decir, nosotros alquilamos y le ofrecemos un contrato de entre 5 y 10 años al propietario que compra este inmueble, le proponemos una inversión en las principales ciudades en las que estamos, top 5 de España dentro del alquiler. ¿Por qué? Porque al final nosotros sabemos, gracias a toda nuestra data, dónde hay que comprar una vivienda y dónde funcionan las viviendas, ¿no? Garantizamos o estamos proporcionando oportunidades de inversión entre un 6 y un 8% de rentabilidad bruta de explotación, pero adicionalmente estamos comprando en euros metro cuadrado con descuento. Yo siempre digo que en el sector inmobiliario, para tener una seguridad dentro, porque toda inversión tiene riesgo, pero para minimizar el riesgo de la inversión hay que comprar teniendo rentabilidades brutas de explotación por encima del 6, cuanto más alto mejor, pero hay que ser consciente también que en las zonas prime conseguir rentabilidades de explotación por encima del 6 es complejo. En las principales ciudades de España la media suele ser entre un 3, 4, 4,5, Madrid y Barcelona, ¿no? El tradicional, nosotros estamos ofreciendo entre un 6 y un 8 de explotación comprando con descuentos entre un 5 y un 20%, lo cual quiere decir que el día que tú puedas salir de esta operación has llevado toda la rentabilidad de explotación más la revalorización del inmueble, porque estamos comprando productos que le estamos aportando valor a ese inmueble, lo estamos revalorizando. ¿Qué tipo de inmuebles? Vivienda granular desde 200.000 euros, viviendas de 3, 4, 5 dormitorios y luego viviendas verticales, edificios. Hemos cerrado, por poner 2, 3 ejemplos últimos, hemos cerrado un edificio en Madrid, dentro de la M30, con una inversión total de menos de 2 millones de euros, con una rentabilidad de 6% de explotación a favor del propietario, comprando a 4.000 euros metro cuadrado, cosa que es muy razonable, muy atractivo para el sector, pues cómo está el sector en este caso dentro de Madrid, ¿no? Sobre todo que tiene recorrido, ¿no? Porque al final nosotros buscamos oportunidades, más allá de que puedan tener un buen rendimiento para el inversor, que potencialmente después de nuestra gestión se pongan en valor y aumente su plusvalía potencial futura, o incluso nos quedemos como inquilino, porque ha sucedido ya. Hemos estado en edificios en Barcelona donde formamos parte del proceso de inversión y actualmente seguimos siendo inquilinos del segundo inversor que ha comprado Correcto. el activo, en este caso un edificio en una zona muy céntrica de Barcelona, pegado a la Rambla de Cataluña. Sí, totalmente. Y luego en relación a lo mejor muchos de vosotros que nos escucháis sois inversores particulares que tienen esos ahorros para invertir en alguna vivienda. Nosotros ayudamos en el proceso completo. Estamos a día de hoy cerrando oportunidades desde 200.000 euros.
4 últimas oportunidades que hemos cerrado, en este caso, pues en Alicante y en Valencia, son inversión total entre 200 y 280.000 euros. Inversión total, ¿esto qué quiere decir? Que es la compra más los impuestos más toda la reforma. Estamos valorando todo el mobiliario, la domótica, es decir, un producto terminado con esta horquilla de precios que os estamos dando entre 200 y 280.000 euros, siempre con ascensor, en ubicaciones prime, y estamos valorando las últimas 4 oportunidades con nuestro valor añadido, es decir, con todo nuestro proceso estamos viendo que si nosotros ahora mismo, no lo hacemos porque somos inquilinos y tenemos un contrato de alquiler, pero si a nosotros ahora mismo ponemos a disposición de venta, vendemos los productos que hemos aportado valor, estamos viendo que si nos vamos al mercado finalista, es decir, a ese cliente o a esa familia que quiera comprar esa vivienda que nosotros hemos transformado, podríamos sufrir un incremento de valor de entre un 10 y un 20%. Es decir, solo con el impacto OneShop que tiene Mapi en los plazos que nosotros estamos trabajando en vivienda granular son entre 3 y 4 meses, estamos aportando un valor a la vivienda de la inversión total, no del precio de compra, sino de la inversión total de entre un 10 y un 20%. Esto es algo pues, que marca el valor que se está aportando a esos inversores que están confiando en nosotros. Y yo creo... Porque al final, como expertos, realmente somos capaces de ofrecer un producto que no está al alcance de todo el mundo. Un inversor particular que va al mercado, que intenta tocar puertas, que va a visitar agencias inmobiliarias, que busca una potencial oportunidad y busca y hace números para ver qué potencial rendimiento podría tener, pierde en el camino mucho tiempo, tiene una falta de conocimiento importante, a no ser que ya haya invertido. Nosotros no hemos construido Mapi sin haber invertido previamente. Hemos tenido aciertos, hemos tenido errores, tanto en el emprendimiento como en la compra de propiedades, y eso es lo que te da la capacidad de la toma de decisiones efectivas y de que hoy fondos o bancos confíen en nosotros en la gestión de su patrimonio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien y sobre todo estamos ofreciendo unos buenos retornos a esos inversores que al final lo que quieren es despreocupación. En España queremos despreocupación, los inversores que nos entran, ya sean expertos, o sea, expertos me refiero, ya tengan experiencia previa en el sector inmobiliario o no, quieren despreocuparse del proceso. ¿Por qué Mapi? Una de las preguntas claves, ¿por qué Mapi a esos inversores le da un 6 y un 8? Y un particular que no es Mapi no sacaría esos números. ¿Por qué? Porque a Mapi tenemos oportunidades que el particular pues no accede. ¿Por qué? Porque tenemos una red de contactos de más de 1.500 agentes inmobiliarios que nos proporcionan propiedades exclusivas, por lo cual tenemos un acceso a propiedades que tú como particular no tienes, pero lo llevamos trabajando mucho tiempo, es parte de nuestro proceso. Optimizamos los precios en las reformas. Al final tenemos un equipo de más de 50 personas técnicas desarrollando nuestras reformas que nos permiten ajustar los costes. Tenemos descuentos por comprar al por mayor en mobiliario que nos permiten todo esto en el proceso de la paquetización de la inversión en tener unos retornos que tú como particular no tendrías. Es imposible optar a ello. Al final nosotros trabajamos a nivel B2B y esto nos permite tener unas condiciones muy muy óptimas y sobre todo tener la capacidad de trabajar con industriales a nivel nacional que nos dan un soporte 360 en todas aquellas ciudades y activos que gestionamos, ¿no? Y esto es fundamental y clave. Una de las cosas clave, que es que muchos os estaréis preguntando, ¿sois empresa? ¿Sois particular? ¿Cómo podéis acceder a estas oportunidades? Si sois, os podéis meter en la web, hay una parte de propietarios, os podéis dejar un formulario. Eso, si eres propietario de activo y quieres que Mapi te gestione tu activo inmobiliario, ahí te puedes registrar, puedes enviar un mail a expansion@mapi.com y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres inversor inmobiliario, quieres invertir, igualmente en la web tienes la parte de inversión, te registras en el formulario, indicas tus requerimientos, qué ahorros tienes, cuáles son tus inquietudes, y nosotros, el equipo, se pondrá en contacto contigo, hará una llamada, hará una videollamada para ver tus inquietudes, tus necesidades, y te proporcionaremos varios inmuebles paquetizados ya para ver si encajan dentro de tus requisitos y de tus necesidades, ¿no? Exacto. Hoy también es importante recalcar, estamos ofreciendo oportunidades de inversión que son gestionadas en alquiler por Mapi, garantizando Mapi esa rentabilidad al potencial inversor. Es nuestra primera modalidad de inversión que hemos lanzado al mercado. En los próximos meses seguiremos lanzando nuevas modalidades
vamos a hablar de flipping, vamos a hablar de alquiler con opción a compra, vamos a hablar de diferentes productos inmobiliarios que lo que nos van a permitir es dar soporte a las diferentes demandas y diferentes rentabilidades que demanda el mercado. Hay inversores que buscan consolidar su inversión en el medio largo plazo, a 5 o 10 años, y su horizonte temporal es largo. Hay inversores que buscan un horizonte temporal de meses, y hay productos como el flipping seguro que les pueden encajar, y hay otras inversiones muy seguras también que que estamos trabajando y ya analizando para lanzar primeras oportunidades de alquiler con opción a compra, donde podemos ofrecer un tipo de oportunidad a ese inversor quizás mucho más conservador, que no busca tanto esa gran rentabilidad, pero sí busca la tranquilidad y busca recibir una gran parte de retorno en el corto, un producto muy interesante. Así que próximamente os iremos contando muchísimas novedades a través de este canal. Creo que antes de terminar, es importante que tú comentes, a mí me gustaría escucharte, después de, si te parece, doy un poco las proyecciones, ¿no?, inmobiliarias que nos preguntan siempre, a ti, a mí, los que estamos en el sector inmobiliario, ¿qué proyecciones, qué pronosticamos en los próximos 2 años? Para mí, yo creo que es que no va a pasar nada. Cuando digo es que no va a pasar nada, es que el sector va a seguir igual. El desequilibrio entre la oferta y la demanda va a hacer que los precios tanto de venta como de alquiler van a seguir creciendo, para mí, entre un 5 y un 10% anual. ¿Por qué? Porque a nivel político vamos a seguir con las mismas dinámicas, no va a haber cambios, por lo tanto la dinámica va a ser la misma, escasez de oferta, aumento de la demanda cada vez más, aumento de precios tanto en alquiler como en venta, va a seguir un poco la misma dinámica en ambos mercados. Creo que sería positivo regular algo que creo que se va a hacer a partir de marzo en relación a aquellas Golden Visa famosas, que si inviertes más de 500.000 euros, pues esto ya no va a ocurrir si no tengo mal el dato a partir de marzo. Eso creo que puede ser algo positivo porque va a hacer pues que no se suban tanto los precios en zonas muy tensionadas por parte de perfil extranjero, como ha sucedido, por ejemplo, en Portugal, que se ha visto que se ajusta el mercado un poquito, pues porque al final pues, el prioritario era el inversor español, y no creo que sea la mejor medida, pero bueno, supongo que algún efecto tendrá. Y esos son mis dos un poco proyecciones. Va a seguir subiendo el sector, tanto en compra como en venta, como en alquiler, con esos datos. ¿Tú cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo. El mercado de compra-venta y de alquiler va a seguir aumentando, pero por todas las razones que hemos ido hablando a lo largo del podcast. Es decir, no va a haber una incentivación y un incremento del desarrollo de obra nueva. La regulación del mercado potencial de alquiler lo que va a seguir generando es una reducción de la oferta al mercado de alquiler y por tanto un aumento de los precios del alquiler en las principales ciudades. Obviamente en otros mercados terciarios puede estabilizarse algo, pero en general en los principales mercados va a seguir habiendo un aumento. Y eso lo que detecta es la capacidad y sobre todo las potenciales oportunidades que pueden haber. Yo creo que va a ser un buen año el segundo y tercer trimestre de cada inversión. Creo que va a seguir habiendo una gran inversión y yo creo que van a haber grandes oportunidades para inversores particulares. Creo que la inversión institucional sí se puede ver algo contraída porque al final los grandes inversores, las potenciales regulaciones en el mercado macro sí les da mucha más preocupación, pero en el mercado micro, que es donde para nosotros hay una gran oportunidad para vosotros, Para creo los que para particulares. los particulares van a seguir habiendo grandes oportunidades. Porque, ojo, venimos de 3, 4 años en el que los tipos, no hemos hablado y ya hablaremos, los tipos de financiación estaban altos. Esto hace que el acceso a la vivienda o sea, los números no te salgan tan fácilmente porque hemos estado perjudica, porque hemos estado en el 2023 en tipos de más del 3,5 fijo, el Euribor obviamente 3, 4, 3,5. Esto provocaba pues también una contracción oye, no me apetece invertir, ¿no? Los tipos están altos. Ahora, por dar un dato, estamos ya en tipos fijos del 2%. Va a ser complejo volver al 2020, en el que habían tipos al 0,8, aquello fue una auténtica locura. Te regalaban el dinero prácticamente. Creo que eso, pues, tardará tiempo en que vuelva a ocurrir, pero bueno, para mí estar en tipos de en torno al 2 es muy positivo y eso es lo que va Yo a creo que a hacer final de año veremos los tipos probablemente que caigan al máximo y a partir de 2026, segundo trimestre, habrá una nueva recuperación hacia arriba, pero sí vamos a ver un final de año, yo creo que en los tipos va a haber grandes oportunidades.
Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Os dejamos los links a todas las redes que tenemos, de Mappy, Instagram, LinkedIn. Importante, si os gusta esto, suscribiros al canal. Os agradeceríamos que en comentarios dejéis pues charlas que os gustaría pues que tocásemos. Nos vienen próximos podcasts muy interesantes, súper chulos, con invitados súper chulos. Obviamente este era el primero que queríamos lanzar nosotros. Y nada, es un placer estar aquí. Viene un año apasionante y nada, felices. Nos vemos pronto, un placer y muchísimas gracias por habernos escuchado. Abrazo fuerte.